Ar. Bueno, comenzamos entonces con esta entrevista desde el Colegio Sagrada Familia, la clase de literatura de sexto año, y comienza Renzo. Bueno, buenos días. Hola, yo voy a Renzo. leer un poquito y así después ya pasamos con la entrevista. La Jefatura Distrital de Educación es un organismo descentralizado, parte integrante del sistema educativo a nivel local. Su función constituye un factor fundamental para asegurar el derecho a la educación, teniendo como fin la atención de los aspectos pedagógicos y administrativos que inciden en la calidad de los procesos escolares. Hoy nos visita la inspectora jefa distrital de educación, licenciada Valeria Zapico, a la cual entrevistaremos. Buen día, Valeria, soy Martina y Hola, vamos a darle Martina. comienzo a la entrevista dialogando sobre algunos aspectos personales y continuaremos con aspectos generales de la función que desarrollas. Muy bien. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos cuentes de dónde sos y hace cuántos años que conoces San Andrés de Giles. Bueno, yo soy de Luján, del partido vecino de la ciudad de Luján. ¿Y cuánto hace que conozco San Andrés de Giles? Bueno, miren, podría ser un poquito de historia. Cuando era chica, hace muchos años, venía una vez por semana a San Andrés de Giles porque mi papá sacaba electroencefalograma en una clínica que ya no está, donde ahora está ahí al lado de la estación ahora es la escuela de estética, pero en su momento estaba la terminal de colectivos y había una clínica en la que mi papá trabajaba y yo lo acompañaba. Así que ya desde esa época tomaba helados en una heladería que estaba en la esquina y veía cómo jugaban los chicos en el Jardín 901, sin pensar que la vida, después de muchos años, me iba a traer de nuevo al distrito desde otro lugar. Así que hace mucho que conozco San Andrés de Giles. Bueno, hola, yo soy Eugenia y la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas siendo inspectora jefa distrital de educación acá en San Andrés de Giles? En agosto del 2018. En agosto del 2018, 12 años y moneda, que estoy en San Andrés de Giles como inspectora jefa. Bueno, buenos días, yo soy Agustín Cané y te quería preguntar Hola, Agustín. ¿qué preparación tuviste que tener para llegar a este cargo y a qué destino aspirás llegar ahora en adelante? La preparación, yo soy trabajadora licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional de Luján. Cuando me di cuenta, en aquella época teníamos una orientación que era pedagógica en la carrera y que me gustaba mucho lo que tenía que ver con el sistema educativo. Cuando concluí los 5 años y medio de la carrera, hice el magisterio, porque era por ahí por donde quería estar. Me parecía que para poder trabajar en el sistema educativo, que era lo que me gustaba, tenía que poder conocer y saber de qué se trataba, cómo era la organización en una institución, cuáles eran los objetivos de la misma. Así que bueno, y ahí empecé a trabajar primero en equipos de orientación escolar, trabajé en nivel inicial, trabajé en la modalidad de adultos, trabajé en nivel primario, estuve por muchos niveles y modalidades del sistema educativo. En algún momento de mi carrera decidí poder presentarme a pruebas de selección para los cargos directivos. Estuve 8 años de directora en un centro educativo complementario en la ciudad de Luján. Después uno siempre quiere como un poquito más en relación a poder seguir formándose profesionalmente y de a poquito empecé a estudiar cuando el tiempo me daba y decidí presentarme a pruebas de selección de inspectora y me fue bien y tuve una propuesta para la cobertura de un cargo de inspectora en la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social en el distrito de General Rodríguez, y allí estuve por 4 años y medio, y estando de inspectora
de la modalidad, me ofrecieron la posibilidad del cargo de jefatura distrital en San Andrés de Giles, en ocasión de que se jubilara quien era la jefa distrital en esta localidad, y bueno, acepté y acá estoy, acompañando al distrito. Hola, buenos días. Queríamos preguntarte si sentís que hay interés por llegar a puestos altos sin la preparación necesaria y si es posible llegar a esos puestos sin poseer las competencias indispensables. Es una pregunta desde lo personal a lo amplio, diría. Yo creo que soy una convencida que todos quienes trabajamos en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tenemos la preparación necesaria para estar en el lugar que cada uno elige estar. Las competencias se van adquiriendo, y qué decirles a ustedes que son jóvenes y que tendrán sus sueños, tendrán sus propios anhelos y querrán verse convertidos en profesionales en el futuro, con lo cual mi mensaje desde este lugar es que siempre uno puede llegar a cumplir los sueños que tiene, siempre uno tiene que tener la posibilidad de pensar y pensarse en algún lugar, y para eso, por supuesto, que siempre se requiere de una preparación y de un esfuerzo extra quizás para el logro de esos objetivos. Pero creo que todos estamos preparados para poder estar en el lugar que queremos, haciéndolo con compromiso y con responsabilidad. Buenos días, te habla Josefina. Hola, Josefina. ¿Te sentiste discriminada, ya sea por tu género o por prejuicio, en el cargo que ocupás? No, nunca, jamás. No. Para nada, en absoluto. La verdad que muy por el contrario, desde que llegué a San Andrés de Giles y en todos los espacios en los que he transitado, siempre me he sentido bien recepcionada, bien recibida por la comunidad educativa con la que me ha tocado trabajar en cada uno de los lugares, y nunca una cuestión de género determinó ninguna situación incómoda o que considerada discriminatoria. No, en absoluto. Buenos días, Valeria. Te habla Felipe. Me llamo Valentino y Hola. te queremos preguntar cuántas escuelas secundarias hay en el distrito y si son urbanas o rurales. Bueno, en el distrito de San Andrés de Giles hay 9 escuelas secundarias, 2 de las cuales tienen extensión. La secundaria 1 es una escuela urbana, en el casco urbano, que seguramente muchos de ustedes conocen donde está su ubicación, frente a la plaza central del pueblo. La secundaria número 2 también es una secundaria urbana, céntrica. La secundaria número 3 está entablada en la localidad de Cucuyú. La secundaria número 4 en la localidad de Ruiz. La secundaria número 5 en la localidad de Villa Espil. La secundaria 6 tiene Franklin, y esta secundaria sí tiene una extensión rural, es una de las más alejadas del casco urbano, casi a 40 kilómetros de la ciudad de San Andrés de Giles. La secundaria 7 está en la localidad de Solís, que también tiene una extensión en Ascuénaga. La secundaria 8, que es urbana, y la secundaria 9, que funciona en las instalaciones de la EP12, también es urbana. Buenos días, Valeria. Te habla Felipe. Hola. ¿Cuáles son los problemas más difíciles de los que tuviste que hacerte cargo en este distrito? ¿Alguna vez sentiste impotencia sobre algunos asuntos? ¿Cómo los resolviste? Creo que, y casi que no dudo en contestarlo, creo que la situación más difícil que me tocó afrontar desde este lugar es esto que estamos viviendo todos hoy. Es poder llevar adelante procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de una pandemia que nos ubicó a todos en un lugar de vulnerabilidad, en una situación extrema en la que la salud debe ser priorizada por sobre toda otra cuestión. Sí creo sin duda que fue lo más difícil. Aún así me he sentido totalmente acompañada. Este no es un trabajo en soledad, cuando uno puede generar
decisiones en el marco de la corresponsabilidad, en el marco de un trabajo en equipo, en donde el otro, los otros, son parte de todo el universo del trabajo. Ustedes, los jóvenes, son parte de esto que estamos viviendo. Los directores, los docentes, como la docente que hoy a ustedes los acompaña. Esto es lo más difícil que nos tocó a todos como sociedad, es lo más difícil que nos toca a todos como comunidad educativa, y lo sobrellevamos en función de esto, de la posibilidad de seguir reinventándonos, cada uno desde el lugar que le toque, de seguir apostando a la posibilidad real de que estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en un marco de vinculación, una vinculación que, bueno, seguramente Ignacio y Tota sabrán cuando estudiábamos hace muchos años y hablábamos de la tríada, ¿no? Esto del conocimiento, el docente y el alumno. Hoy más que nunca estas tres patas son lo que prioriza que podamos seguir aún en este contexto haciendo lo que queremos hacer, lo que nos proponemos hacer, lo que la escuela como institución pública de enseñanza debe hacer y tiene como objetivo, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que, nada, esto fue lo más difícil. Perdón que voy a intervenir. Sí. Perdón. Bueno, un estudiante dice que desea hacer una pregunta que no estaría escrita en nuestro texto, y ahí le vamos a dar la voz a él que desea hacer una pregunta. Y por otro lado, Valeria, decirte que tenemos algunas estudiantes con problemas en sus cámaras, y por eso están apagadas. También tenemos a alguien con problemas en su audio, así que bueno, agradecemos tu comprensión y por supuesto conoces de hecho, estas son cuestiones. De hecho, estas son las vicisitudes por las que la pandemia y el trabajo de la virtualidad nos invita a reacomodarnos todos los días, digamos, esta posibilidad o imposibilidad que a veces presentamos de que la conectividad haga posible esto que nosotros venimos bregando, así que más que entendido y justificado, por supuesto. Bueno, Pancho, tu pregunta. Hola, Valeria. Hola, Pancho. Con respecto a la pregunta que te habían hecho antes sobre las escuelas urbanas y rurales, sí. ¿Qué pensás sobre los problemas que tienen los chicos, digamos, de zonas rurales para, por ejemplo, ir al colegio a San Andrés de Giles, o si tenés alguna solución para el tema de los medios de transporte? Porque, por ejemplo, acá en Villarruiz no hay transporte directo a San Andrés de Giles, digamos, solo hay a Luján. Y en Franklin creo que, no sé si hay un colectivo cada no sé cuántas horas, y bueno, etcétera. Dos partes tiene tu pregunta. Primero, en función a cómo atravesar estas cuestiones que tienen que ver con los medios de transporte y la posibilidad o imposibilidad que algunos chicos tienen de acceder al casco urbano para concurrir a alguna escuela en particular, en relación esto a que hubieran elegido alguna orientación de la escuela secundaria que no fuera la que se brinda en la localidad, por ejemplo, Ruiz o Franklin, que son las que vos mencionaste. En ese caso, se ha trabajado articuladamente incluso con el municipio en algún momento, en relación a realizar algún tipo de intervención y acuerdo intermunicipal, digamos, entre un distrito y otro, que permita que alguna línea de transporte pudiera llegar y cubrir estos kilómetros que imposibilitan, son rutas le llaman, digo, desde el urbanístico, rutas que permitan que los chicos accedan al casco urbano. No solo para el tema de la educación, sino para todo lo que implica socialmente. Pero de todas maneras, desde el lugar que represento, como que tiene que ver con políticas educativas, con líneas de acción que tienen que dar respuesta a la obligatoriedad del nivel, las dos, tanto Ruiz como Franklin, quiero decir, tienen una escuela secundaria que les estaría
permitiendo ejercer este derecho a la educación que los jóvenes tienen. Por supuesto que contar con medios de transporte que les permitan llegar a otras escuelas secundarias ampliaría la elección de esa posibilidad, pero el derecho a la educación está asegurado en ambas localidades. Y con respecto a lo que habías dicho de, bueno, un medio de transporte, eso, ¿crees que eso es posible? Yo, por ejemplo, hace 10, 11 años ya que vivo en Villa Ruiz y elegí un colegio en San Andrés de Giles y nunca tuve un transporte directo. Yo por suerte tengo, bueno, a mi papá que me puede llevar, pero te conozco un montón de compañeros que no tuvieron que elegir, no tuvieron otra opción que venir acá a Villa Ruiz a la escuela secundaria. No depende específicamente de este área el abordaje de esa problemática, pero bueno, eso sería un buen proyecto para trabajar desde lo institucional, digamos, una propuesta incluso que pueda salir del centro de estudiantes de su escuela o del grupo de compañeros que tengan que ver con poder presentar una propuesta directa en relación a dar respuesta a la demanda de los estudiantes que viven en diferentes localidades. Así que los invito a colaborar para hacer esto posible en algún momento, ¿cómo no? Muchas gracias. Merce. Buen día. Mi pregunta es, ¿qué has tenido diferencias con directivos? Y si fue así, ¿cómo hiciste para lograr acercar esas diferencias? No, diferencias con directivos, nunca hay un paradigma en el que uno elige llevar adelante su gestión. Y esto tiene que ver con generar un modo de vinculación y de diálogo democrático y participativo en todas sus instancias. Motivo por el cual no hay diferencias porque construimos a diario desde el hacer conjunto. Cuando nosotros llevamos adelante políticas educativas, lo que hacemos es la implementación de esas líneas de trabajo, cada uno desde el lugar que le toca, con diferentes responsabilidades, pero no diferencias, todo se resuelve, todo se analiza, todo se conversa. Digamos, el trabajo en equipo tiene que ver con esto, tiene que ver con esta visión. Cuando yo siempre les decía, daba ejemplos de trabajos cuando estaba en un equipo de orientación escolar y, por ejemplo, éramos 3 miembros del equipo de orientación escolar y teníamos como muy en claro que cuando uno habla de trabajo en equipo, el trabajo en equipo no significa que estemos 3, 4, 10 personas juntas incluso físicamente, trabajando a diario. El trabajo en equipo tiene que ver con objetivos comunes y que cada uno, desde su lugar, trabaje en pos del logro de esos objetivos. Y por supuesto que en la convivencia propia, en la convivencia del hacer laboral y profesional, como todo en esta vida, cada uno desde la individualidad tiene la propia construcción de algunos sentidos que dan cuenta a cada una de las intervenciones. Y no por eso es malo. Digamos, el conflicto en sí mismo no debe ser mirado como un problema, sino como un punto de partida un punto de partida que nos permita resolver de manera articulada, consensuada, en donde los puntos de vista sean tomados en cuenta. Digo, esto es la formación que esperamos para los jóvenes de nivel secundario fundamentalmente, ¿no? Esta posibilidad de que la diferencia sea escuchada, que el pensamiento de cada uno de ustedes, un pensamiento crítico, construido desde la fundamentación, tenga voz. Y en esas diferencias construir un consenso en el que todas las voces estén representadas, todas las voces sean escuchadas. Cuando uno trabaja con directores, como para no irme de lo que me preguntás, cada director tiene una lectura, una visión, una construcción de la cultura institucional de esa institución que conduce. Y entonces, ¿cómo no escucharlo? ¿Cómo no saber qué es lo que le sucede a esa institución? Sobre todo desde mi lugar. Los directores son quienes están al frente de esas instituciones a diario. Respeto mucho el rol del director, como el de los docentes, como el de cada uno de los miembros de una comunidad educativa. Pero no, diferencias que nos hayan llevado a una situación difícil, no, nunca. Siempre escuchando,
y buscando el consenso en esas prácticas democráticas y participativas en las que no solo debe ser un eslogan, un decir, una frase bonita que tiene que estar plasmada en un proyecto institucional, sino realmente un trabajo de construcción conjunta. ¿Quién quiere continuar? ¿Cuáles son tus objetivos personales en relación con tu cargo? Se entrecortó un poquito, pero creo que me preguntaste sobre mis objetivos personales desde mi cargo, ¿puede ser? Mis objetivos se cumplen a diario, no son a larga data, son en el día a día, no son a largo plazo, quiero decir con esto. Es que todos los chicos de San Andrés de Giles tengan la educación, la mejor educación pública y de calidad que se merecen. Y de hecho trabajamos y abogamos todos los días para que eso sea posible, para que la escuela sea el mejor lugar en el que todos los chicos quieran estar y puedan estar. Muchísimas gracias por las respuestas, pero ahora vamos a hablar sobre las nuevas maneras de hacer que nos ha impuesto la pandemia a lo largo de más de un año. Buen día. Buen En día. cuanto a la presencialidad, ¿crees que las escuelas en contexto pandemia están equipadas convenientemente en cuanto a infraestructura? Las escuelas de San Andrés de Giles, digamos, si en cuanto a infraestructura planteás a ver, ustedes saben que la pandemia tuvo como dos momentos para el sistema educativo. Uno es el que transitamos en el 2020, ¿sí? Un trabajo de muy poquitos días de presencialidad, casi ninguno para secundaria, y después un trabajo en la virtualidad que nos llevó prácticamente todo el año, excepto 3 escuelas, secundaria 1, secundaria 2 y la escuela técnica, que el año pasado, en octubre, volvieron a la presencialidad de una manera, por supuesto, distinta, de una manera diferente a la presencialidad que todos conocíamos antes de la pandemia. El 2021 nos pone de cara a otra situación, una situación distinta en la que todas las instituciones han reorganizado. Ahí va, a ver si puedo responder a tu inquietud. Ha organizado desde la posibilidad que la infraestructura le permitía de recepcionar a toda su matrícula, tanto sea inicial, primaria o secundaria. ¿Por qué? Porque nuestro marco normativo, referencial, nuestra guía, es el plan jurisdiccional de regreso seguro a clases presenciales. Y el plan jurisdiccional, en todos sus protocolos, nos plantea una forma de trabajo distinta en donde los grupos no pueden exceder a 15 estudiantes, es decir, habrá grupos de 8, de 10, de 9, de 12, hasta 15 estudiantes. Esto tiene que ver fundamentalmente con establecer políticas de cuidado y de distanciamiento. Saben que estamos en DISPO, 2020 estábamos en ASPO. Entonces, ¿qué pasó? Está claro que la infraestructura de las escuelas no estaba pensada para grupos reducidos a un número de 15 estudiantes, con lo cual empezamos a trabajar en esto que ustedes seguramente conocen muy bien, que tiene que ver con el concepto de burbujas, y esas burbujas necesitaron un espacio físico para que el proceso de aprendizaje se dé desde la presencialidad, que tuvo que haber sido cortado en función del grupo total. Pero esta es una realidad diferente en cada una de las instituciones, porque les voy a contar. Por ejemplo, en San Andrés de Giles hay escuelas rurales, hay muchos jirines y muchas escuelas primarias. En Giles hay 26 escuelas primarias, de las cuales la mitad son urbanas y la otra mitad rurales, pero rurales en el campo. Rurales, no estoy hablando de una EP8 que si bien es rural, es una escuela que tiene 6 secciones, es una escuela que no está en el
campo mismo. Hablo de las escuelas que tienen una matrícula mínima y que solamente tienen una sola sección pluriaño que atiende niños en primaria, por ejemplo, de primero a sexto año. Y que además hay un JIRIM, que no es un jardín de infante en su organización, en su estructura organizativa, ¿sí? Sí en su funcionamiento, en sus objetivos, pero el JIRIM cuenta únicamente con una docente que tiene la dirección y la atención del grupo a cargo. Esas instituciones que tienen una matrícula, en muchos casos, que no llegan a 15 estudiantes, no tuvieron que dividirse en burbujas como lo han hecho, por ejemplo, la institución a la que ustedes concurren, o la escuela primaria 1, que tiene aulas de 30 niños, con lo cual cada aula presenta al menos 2 burbujas de 15, y en algunos casos 3, de acuerdo a la matrícula de cada grupo. Entonces, la verdad es que yo creo que en el esfuerzo que cada institución ha hecho de pensarse como organización para poder brindar la posibilidad de que esta presencialidad sea efectiva, lo han hecho muy bien y nos hemos arreglado en función de la cantidad de aulas y espacios físicos. Hemos utilizado espacios físicos que antes estaban destinados quizás, no sé, a hacer educación física únicamente. Los Zoom de las instituciones en algunos se han convertido en aulas. En aulas, eran aulas, ¿no? Porque cuando uno hace educación física en un espacio, ese es un aula. El aula es aquel lugar en donde el acto educativo acontece. Pero bueno, hoy hemos corrido o ampliado esta mirada y con la infraestructura que cada escuela presenta nos hemos organizado de la mejor manera. Buen día, Valeria. Mis Hola, preguntas Augusto. son si se cumplen en las escuelas los protocolos de seguridad correspondientes, cómo haces desde tu función para asegurar esto, y si concurriste alguna vez a alguna escuela en las que esto no se cumplía. Bueno, la realidad es que San Andrés de Giles ha trabajado intensamente en poder conocer, leer, analizar, socializar e implementar todos los protocolos que tienen que ver con las políticas de cuidado al interior de las escuelas. Y de hecho todas las han cumplido. El Estado provincial, a través del Consejo Escolar en este distrito y a través de la jefatura, ha provisto a todas las instituciones de todos los insumos necesarios para que las políticas de cuidado se lleven a cabo, desde máscaras, una máscara a cada docente y a cada personal auxiliar, hasta alcohol en gel, dispensers de alcohol en cada uno de los baños, tachos, señalética, todo lo que sean elementos para el aula de aislamiento que todas las instituciones tuvieron que preparar en el caso, para ser utilizada en el caso de que sea necesario, en fin. La realidad es que sí se ha trabajado mucho para que esto sea lo que tiene que ser. Digamos, en este punto no hay inflexibilidad. El protocolo se debe cumplir y se cumple. Y en relación a cómo he hecho para asegurarme que esto sea así, mira, sin ir más lejos ¿no? Ustedes saben que esto por lo que estamos atravesando, la pandemia es una cuestión tan dinámica y tan inédita que hoy estamos hablando una cosa y en 2 o 3 días estamos parados y hablando en otros términos. Y de hecho es lo que nos pasó cuando nosotros habíamos organizado este encuentro con ustedes, con el director, otra era la situación en San Andrés de Giles. Y a partir del domingo, hoy estamos en una tarea distinta a la que la semana pasada estábamos todos transitando. Pero la semana pasada justamente el plan jurisdiccional sufrió una actualización en relación al 2020, en febrero del 2021 hubieron algunas especificidades en relación, por ejemplo, a los protocolos a nivel inicial, y entonces un poco para
reafirmar, reforzar e intensificar la aplicación de estos protocolos. La semana pasada personalmente me he estado reuniendo con directores de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario para hacer lo que yo llamé una lectura compartida. Y esto, ¿no? Un poco también como en consonancia a lo que les dije hoy, la importancia de gestionar en el marco de un diálogo y de construcciones colectivas, democráticas y participativas. Digo, muchas veces la vorágine de todos los días nos lleva a no tener siempre tanto tiempo de detenimiento para la lectura de todo lo que nos va llegando. Y sí quería cerciorarme que realmente todos tuvieran y hubieran alcanzado esta lectura en su totalidad. Y no lo llamé espacios de capacitación, porque yo no era una capacitación en donde la jefa distrital les decía a un otro qué era lo que había que hacer, ni tampoco un espacio en el que digo lo que está bien o lo que está mal, de ninguna manera, porque me enorgullece todo el trabajo que han estado haciendo todas las instituciones en el distrito, tanto gestión pública como gestión privada, y todos los niveles, inicial, primario, secundario, incluidas todas las modalidades que las atraviesan. Sino tenía que ver con que la lectura compartida siempre genera la posibilidad de que entre todos podamos pensar mejores y más estrategias de intervención cuando algo sucede. Así que esa es la forma que tengo, un diálogo constante y permanente con los directores para seguir abordando la implementación de estos protocolos que son medidas de cuidado esenciales. Y de hecho, ustedes, como también seguramente sabrán, ya son grandes, están en el último año del nivel, los contagios no se dan al interior de las instituciones educativas. Quiere decir que el protocolo en las instituciones educativas se cumple, y se cumple exhaustivamente y con mucha responsabilidad. Los aislamientos en su mayoría se producen por contactos estrechos por fuera de la institución educativa, que por supuesto impactan. A ver, la escuela es parte de una sociedad, pero estoy convencida de que al interior de las escuelas se trabajó, se trabaja y se seguirá trabajando con la implementación del plan jurisdiccional y de los protocolos que allí se explicitan, de manera tal que las políticas de cuidado sean en resguardo de ustedes, los jóvenes, los niños, los adultos que también transitan por el sistema educativo formal, para los docentes y para el personal auxiliar, es decir, para toda la comunidad educativa. Buen día, Valeria. Gracias. Hola. Mi pregunta es, ¿en qué cambió tu trabajo desde que comenzó la pandemia? Y si fue necesario que te reorganizaras, ¿y en qué aspectos? Te escuché bajito, pero algo te escuché. Bueno, un poco es todo lo que vine conversando con ustedes. Como se reorganizó la escuela, como se organizaron ustedes, también me tuve que reorganizar yo. Sí, les voy a decir algo, pero no se pueden reír ni... lo mío no es la tecnología, o no era. Por ejemplo, en una de las cuestiones que me tuve que ayornar fue la tecnología, algo que ustedes manejan al dedillo. Y bueno, y quizás el uso que yo le daba a la tecnología era mínimo. Así que dejé como los papeles de lado, todo empezó a ser formato archivo, virtual. Bueno, sí, por supuesto que me tuve que reorganizar, esta forma de encontrarme con los colegas desde la virtualidad, como ahora lo hago con ustedes. De absolutamente todo responderlo y comunicarme desde la computadora, que antes era, bueno, de manera presencial, cuerpo a cuerpo. Sí, por supuesto que tuve que reorganizarme, pero ni más ni menos que como lo hicieron las escuelas y como lo hicieron ustedes. Así que fueron más aprendizajes que le sumé a mi rol, que tuvo que ver con amigarme con la tecnología y que sea parte de mi hacer cotidiano. Bueno, también queríamos saber, a nivel personal, cuáles son tus metas con respecto a este ciclo lectivo.
me preguntaste a nivel personal, y entonces ahí hice como un clic y dijiste ciclo lectivo, y entonces me fui a lo profesional, digamos, como que si bien van de la mano, en lo personal quisiera terminar este año o este ciclo lectivo con todos con los quienes lo empezamos. La realidad es que hoy la salud prima por sobre todo. Y esto en lo personal, quiero la salud para todos quienes me rodean, desde mi grupo familiar hasta mis colegas, ustedes, que no importa si conozco o no conozco presencialmente, pero que son toda mi comunidad educativa ampliada, los docentes, los auxiliares, todos quienes conformamos la comunidad educativa de San Andrés de Giles, que nos encuentre a todos juntos, sanos, o habiendo atravesado esta pandemia y que haya sido para todos una experiencia que nos deje aprendizajes en relación a qué priorizar a la hora de tomar decisiones. Así que es una pregunta que hasta me toca el corazón. Digo, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a este virus. Realmente todos los días apelo a que todos podamos pensar y pensarnos en la responsabilidad de los cuidados, incluso más allá del ámbito escolar. Por eso vuelvo que esta pregunta empieza con lo personal y el ciclo lectivo me ubica desde lo profesional, pero por sobre todo, además de docentes y además de estudiantes, ustedes y yo somos personas que vivimos en una sociedad que hoy necesita de la responsabilidad ciudadana, por sobre todas las cosas. Así que mi meta es esa, que nos agarre el fin de esta pandemia con todos los que la empezamos, todos juntos y con salud. Bueno, otra de nuestras preguntas era qué herramientas de trabajo surgieron a partir de la pandemia y qué maneras de trabajar. Si te parecen útiles para la era post-COVID y por qué. Yo hablé de la tecnología hace un rato, pero también han surgido, ahora digo, volviendo al trabajo en las escuelas, ¿no? La realidad es que por ahí sabemos que no todos los estudiantes tienen un dispositivo que les permita que el trabajo en la virtualidad sea realmente posible. Entonces las escuelas han pensado en otras estrategias que no tiene únicamente que ver con tener una computadora, por ejemplo. El uso de los celulares ha sido de una conexión, pero no hablo de conexión tecnológica, digo, ha sido lo que ha permitido mantener vinculado a ese estudiante con la escuela en muchísimas situaciones. Lo que nosotros socialmente utilizamos, que es el WhatsApp, para quizás comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros afectos, con nuestra familia, con nuestros colegas, pero que es desde la informalidad. El año pasado se convirtió en un espacio casi de formalidad que también permitió procesos de enseñanza-aprendizaje, que permitió la posibilidad de que un docente estuviera conectado con su estudiante, un mensaje de WhatsApp, una videollamada. Y para los que no, se implementaron estrategias en relación a actividades en formato papel. Esto también se sostuvo durante todo el 2020 y se va a seguir sosteniendo durante este periodo que se inició ayer, en donde algunos estudiantes de todos los niveles que no puedan, porque no tengan algún dispositivo que les permita conectarse con la institución, lo hacen a través del formato papel, retirando, en algunos casos muchos directores, muchos docentes han entregado en el domicilio los trabajos, y esto ha permitido que
que sea posible la vinculación. En el distrito hemos tenido muy pocos chicos que se han mantenido desvinculados durante todo el año del sistema educativo, muy pocos. Podría compartirles números. En inicial tenía 2 estudiantes, y estoy hablando de 25 instituciones educativas, así que es un aplauso gigante a todas las direcciones y docentes. En primario tuvimos 10 estudiantes de 26 primarias a los que tuvimos que ir en búsqueda de ellos. O sea, cuando digo no desconectados, no digo que no supiéramos dónde estaban o qué estaban haciendo, sino que estábamos imposibilitados realmente de una relación cotidiana como con el resto de sus compañeros. En secundaria fue un poco más, fueron 110 estudiantes en principio, pero el año pasado, a partir del mes de septiembre, en el distrito se implementó un programa que se llamaba ATR, Acompañamiento a las Trayectorias Escolares, en el que participaron estudiantes de los institutos superiores de tercero y cuarto año, que permitió que pudiéramos llegar al domicilio de cada uno de esos estudiantes con los que no podíamos desde la escuela conectarnos. Y fue un éxito. Los estudiantes nos recibieron a estos ATR que llevaban la voz de alguna manera de sus docentes. Así que se han inventado y reinventado, se han implementado múltiples estrategias para hacer posible el contacto de los chicos con la escuela durante el periodo de pandemia. Perdón, otra. Ay, perdón, Sí, Tota. ¿quién va a preguntar ahora? No, yo tengo que dar pie al segundo bloque. Perdón. No, Le tocaría antes la va una a Mica. pregunta. Porque falta la pregunta de Mica. No, perdón. Mica preguntó. Sí. Tota. Está. Voy. Le avisaba a quien tiene la pregunta 16 que ya estaba formulada la respuesta, así que a esa la vamos a omitir, ¿sí? Bauti, perdón. Bien, yo darle pie, buen día Valeria, y darle pie al segundo Hola, bloque de Bautista. preguntas. Bueno, cómo no. ¿Quién me quiere preguntar? Abril. Ay, perdón. La pregunta es, ¿cómo ves a la educación argentina hoy? La verdad que ha hecho frente a esta pandemia de una manera excepcional. Es decir, todo lo que yo pueda contestarles, no puedo dejar de descontextualizarlo. La educación argentina hoy ha dado respuesta, lo viene haciendo desde el 16 de marzo del 2020, a una situación tan inédita en el que hemos podido, de una forma excepcional, seguir enseñando. Si uno empezara, digamos, hemos estado presente, la escuela ha estado presente, el Estado ha estado presente a través de las escuelas, corriendo el eje en algunos momentos. El año pasado estuvimos trabajando todo el año en sostener el vínculo de escolarización, ¿no? El sistema educativo tiene objetivos. El objetivo del sistema educativo fundamental es formar, en este caso, si pienso en ustedes, ¿no? A los estudiantes. Pero el año pasado, en función de esto, se forma a través de los diferentes procesos, hay un currículum prioritario. Las escuelas tenían un currículum, el currículum tiene los contenidos de carácter prescriptivo, que cada año, que cada curso, que en todas las escuelas del país tienen mínimamente que aprender. El año pasado
el Estado provincial ha pensado en una manera de pensar la presencia de las escuelas a través, en principio, del sostenimiento del vínculo de escolarización, para que después el proceso de enseñanza efectivamente pueda darse, pero primero mantenerlos vinculados. ¿Por qué? Por todo lo que provocó y provoca el impacto de la pandemia en cada uno de nosotros, desde la construcción de la subjetividad misma hablo y digo. Entonces, en primer lugar, la educación estuvo a la altura de las circunstancias, porque pudo mirar que más allá de los procesos de enseñanza-aprendizaje había una necesidad de que los estudiantes sintieran que la escuela estaba para ellos. El año pasado, durante muchos momentos dijimos, las escuelas están abiertas, aún con los edificios cerrados. Y a esto hago referencia. Por supuesto que seguimos pensando en que la escuela tiene que seguir enseñando contenidos, y para eso se pensó en un currículum prioritario, es decir, cuáles son aquellos contenidos que no pueden faltar. Y en eso estamos trabajando, en eso están trabajando todas las instituciones en todo el país. Bueno, perdón, otra intervención. Faltan 7 interrogantes, y como estamos aquí trabajando tan grupalmente, veamos de convenir si podrán ser respuestas ajustadas al tiempo, o si alguna chica o chico considera que la pregunta ya está respondida y entonces no la va a formular. A ver, pregunten, que voy a tratar de responder más rapidito, para así les puedo contestar todas sus inquietudes. Vendría ahora la número 18, ¿Valen? Fíjate bien si no quedó respondida ya. Creo que sí, ya está respondida para mí, Vale. la 18. ¿Estás? Bien, que habla de las maneras de organizarse, la educación. Por ahí en términos generales eso ya se conversó. Sí, sí. José. Por ahí no está respondida del todo, si querés la pregunto. ¿Conoces? No. ¿Cuál es el principal inconveniente en la educación en San Andrés de Giles? ¿Qué cambios harías a nivel distrital? Bueno, es un poco lo que contesté hace un ratito. Los inconvenientes tienen que ver con el contexto, digamos. No puedo descontextualizar el 2020 y lo que estamos transitando el 2021. Y son inconvenientes que exceden a la posibilidad en el sistema educativo. Casi que inconvenientes no hay porque, como les conté, para todos aquellos estudiantes en el que la virtualidad, por falta de algún dispositivo, la imposibilidad de utilizar el único dispositivo que en el grupo familiar tienen, permita el trabajo en la virtualidad, está pensado una manera distinta que tiene que ver con la entrega del año pasado. Se entregaron cuadernillos absolutamente durante todo el año, y este año ya las instituciones tenían preparada todo lo que tiene que ver con actividades en el marco de un plan de contingencia que se activa cuando estas situaciones acontecen. Es decir, se ha previsto en las organizaciones escolares poder dar respuesta a estas situaciones. Hola, vale. Soy Renzo de vuelta. Renzo, decime. Mi pregunta es, ¿crees que existe el adoctrinamiento en las escuelas? ¿Qué opinas acerca de eso? Y yo les preguntaría a ustedes, que son los jóvenes, si ustedes creen que eso existe en las escuelas. Yo sinceramente te digo que no. ¿Y por qué te digo que no? Te digo que no porque en nivel secundario, por sobre todas las instituciones de nivel, se forma, digamos, el objetivo es la formación de sujetos críticos, de sujetos que piensan. Ustedes tienen centros de estudiantes, tienen instancias de diálogo constante y de participación al interior de las escuelas. Entonces, pensar
en un adoctrinamiento es pensar en el que ustedes no fueron educados en la posibilidad de que sus voces fueran escuchadas. Y yo entiendo que en todas las instituciones las voces de los estudiantes son escuchadas y cada vez más. Hay cada vez más participación activa de los jóvenes adentro de la escuela en la toma de decisiones. Tienen los Igualmente, acuerdos, sí, decime, Renzo. disculpame que te interrumpa, creo que la pregunta va más no a si hay participación de los estudiantes, sino si a los estudiantes cuando a la hora de enseñarles se los enfoca para un lado o para el otro. ¿Cuál Se los sería enfoca para a un lado pensar o de para el una otro? cierta manera. No, entendería que no, digamos, justamente la enseñanza tiene la posibilidad de brindarles que la historia sea aprendida en función de las propias vivencias. Es decir, a ver, yo no te puedo, hoy que los medios y que todos los jóvenes están totalmente actualizados, incluso si yo te dijera algo que tuviera alguna cuestión tendenciosa, cualquiera de ustedes podría cuestionarla en función a lo que estoy planteando o estoy diciendo. Porque es No la si no tener un formación, pensamiento crítico de claro, es información acerca de esto. exactamente, la construcción de la No lo podés ciudadanía. hacer. Pero si mientras te Exactamente. están enseñando te enfocan hacia un lado, bueno, tenés el pensamiento crítico, las herramientas para saber o generar una opinión propia. Sí, en eso sí, tienen que poder tenerlo porque en eso consiste los objetivos de la educación, en que ustedes puedan generar un pensamiento crítico en función de aquello que se les está enseñando. En el mismo proceso de enseñanza, esta cuestión de poder ustedes pensar y analizar qué es lo que están aprendiendo. Y no estoy hablando de procesos históricos, digo, a ver, en la matemática misma, poder saber que todo lo que aprendemos tiene una aplicación social. Y aunque además tengamos que aprender, miren, les voy a decir algo, no me gusta, no sé qué fue primero, ¿no? Nunca me gustaron las matemáticas, pero también me fueron difíciles. Entonces no sé si me fue difícil porque no me gustó o porque no me gustó me fue difícil. Pero sin embargo, una vez tuve un docente y no por eso dejaba de hacer seguramente lo que ustedes harán, entonces me ponían en el pizarrón grandes ecuaciones con corchetas, y potenciación, y bueno, lo hacía, lo aprendí, pero yo tenía que saber y me preguntaba todo el tiempo qué de todo en función de lo que yo quería hacer. Ustedes ya están también en sexto pensando o pensándose en un futuro posible, en un futuro viable, en donde ustedes se ven ubicados en ciencias sociales o en ciencias exactas. Entonces yo entre mí pensaba, ¿cómo utilizar esto en mi cotidiano? ¿Qué voy a hacer de todo esto? Y una vez tuve un docente que me dijo, hay cuestiones que no podés no saber, que la escuela te las tiene que enseñar. La escuela está para enseñar algunas cuestiones que solo enseña la escuela, que no se aprenden en otros ámbitos sociales por las que también ustedes atraviesan y que son parte. Y me acuerdo en matemática me dijo, tenés que aprender la regla de 3 simple. Eso lo vas a aplicar eternamente en toda tu vida. Lo aplico hoy, chicos. Hoy cuando estoy en este rol en jefatura. Cuando tengo que decir, a ver si este porcentaje, despejar la X, aquello que yo pensaba, uy Dios, ¿qué es esto cuando iba a la escuela secundaria? Porque no me gustaba matemática, hoy me ayuda. Entonces, la escuela no adoctrina, muy por el contrario. La escuela nos permite, a través de las herramientas que nos da, poder pensar cómo socialmente voy a poder utilizarlas el resto de mi vida. Me ayuda a poder pensar, a generar esto que vos muy bien dijiste, Renzo, la construcción de sujetos críticos, que a lo mejor ahora o en un momento hay una edad, ustedes también están pasando por una instancia evolutiva en el que hay otros intereses, pero créanme que el tiempo les va a decir qué bueno que esto aprendí en la escuela, o recordar en alguna instancia algo que en la escuela conversaron, trabajaron, proyectos en los que seguramente ustedes participaron, que les sirve para poder pensar y pensarse como ciudadanos en el futuro. Bueno. Gracias, Valeria.
Ernest, tendrías la pregunta relacionada con ESI, que podés unirla con la que sigue respecto de los baños, así ya vamos cerrando. Bueno, perfecto. Yo te quería preguntar cómo se incluye la ESI a nivel distrital en la educación y si se cumple con la ley en este sentido, y también cuál es tu posición acerca de los baños compartidos en las escuelas. Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, que seguramente ustedes habrán trabajado durante todo el tránsito por la escuela, durante todo el tránsito por su escolarización, no solo tiene que ver con algunas cuestiones, no solo, sino que no tiene que ver con la sexualidad en sí misma, sino tiene que ver con una construcción social en la que el sentido de género viene a irrumpir en todas aquellas prácticas instaladas históricamente. Quizás esto les aburra, no sea muy de su área, porque ustedes lo que han hecho es trabajar educación sexual integral a través de diferentes materias con diferentes docentes. Pero la educación sexual integral forma parte de todos los proyectos institucionales de todas las instituciones, desde inicial hasta superior. O sea, hay desde la formación de todos los estudiantes, desde que ingresan a jardín hasta que llegan a nivel superior, aquellos que deciden estudiar en los institutos alguna carrera, están atravesadas todas las intervenciones docentes por la educación sexual integral. Por lo tanto, forma parte, como dije, de todos los proyectos institucionales y es transversal. Cuando digo transversal, es que yo trabajo en todas las áreas. No hay un momento en donde yo digo, hoy voy a trabajar educación sexual integral. No, la educación sexual integral es esto, es una construcción que debemos poder aprenderla, pero aprenderla con H en el medio, apropiarnos de ella en nuestra formación como ciudadanos. En relación a lo que pienso del baño o de compartir un baño, bueno, es algunas de estas cuestiones que históricamente hemos sostenido, que nuestra cultura ha sostenido en relación al baño de mujeres o el baño de varones, pero será como hemos trabajado alguna vez incluso con docentes en donde los registros de asistencia de alumnos van, por ejemplo, digo, ¿no? Primero los varones, después las mujeres, sin ninguna necesidad de que así ocurriera, digamos, podrían estar por orden alfabético, donde están todos mezclados, y está perfectamente igual, y no determina ninguna cuestión de género la necesidad de que esté primero o segundo el varón o la mujer. Con lo cual, creo que soy una convencida que la Ley de Educación Sexual Integral vino como a dar luz a muchas cuestiones que la sociedad venía como mirando de una manera diferente. Así que la cuestión del baño no es algo que interpele la práctica cotidiana y tiene más que ver con decisiones que se toman al interior de las instituciones, en el que ahí vuelvo, ¿no?, a la participación democrática. Yo les decía, ustedes seguramente todos tienen o han conformado sus acuerdos institucionales de convivencia, ¿verdad? Sobre todo a nivel secundario es una de las primeras instituciones del nivel obligatorio que trabajó sobre la implementación de los acuerdos. Acuerdos en los que tenían voz y voto a la hora de decidir qué cuestiones en esos acuerdos iban a ser prioridad en función a la organización de esa institución y a la organización de los tiempos y espacios en esa institución. Así que la ESI vino a trabajar mucha esa participación ya hace muchos años, así que no lo entiendo como un problema, sino como otro espacio más de debate y de construcción colectiva. Bueno, Valeria, ya para cerrar con este agradable intercambio, la última pregunta sería si vos considerás que hoy en día algunos profesores se dedican a la educación por un sueldo o que es más por la vocación de enseñar. Yo creo que todos quienes estamos al interior de una escuela en estos tiempos tan difíciles que nos tocan atravesar a todos, lo hacemos porque queremos.
No sé si hablar de la palabra vocación, también la vocación tiene que ver con también periodos y paradigmas dentro de un sistema educativo de hace muchos años, ¿no? Sinceramente considero que todos estamos donde queremos estar, que todos elegimos la profesión por la que nos vamos a formar como profesionales. La docencia es también una profesión, fundamentalmente somos profesionales de la educación y por tanto entiendo que hemos elegido estar en este lugar tan importante que significa la educación de las generaciones de la sociedad en la que vivimos. ¿Quién más? Bueno, te queríamos agradecer por Sí, Ana. este tiempo que nos dedicaste. No, un Fue placer. lindo charlar con vos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, realmente, y en estos tiempos tan difíciles, encontrarme con jóvenes y intercambiar, bueno, es como tomarme un recreo. Así que les agradezco mucho este espacio a ustedes y por haberme invitado. Bueno, si me permiten los chicos, también agradecerte, Valeria, y solamente, más que una pregunta, un deseo. Yo siempre considero, en realidad no yo, la ley de educación, que toda escuela es pública, y a veces me duele cuando en la sociedad se confronta escuela pública versus escuela privada, cuando en realidad somos todos escuela pública, ¿no? De distinto tipo de gestión. Entonces el deseo que siempre pongo en público es que ojalá algún día no exista más esa diferencia y que realmente trabajemos como si fuéramos una sola cosa, ¿no? Que no haya esta dicotomía o esta grieta que a veces también se genera dentro del sistema educativo, porque todos estamos en el mismo barco y todos queremos lo mejor para los chicos, sean de cualquier escuela, de cualquier barrio, de cualquier familia, todos queremos lo mejor para los chicos. Así que ojalá eso que fue un tiempo incluso parte de la política educativa que después se aflojó un poquito, que vuelva a ser una intención de unificar las dos gestiones y unificar la administración. De hecho, Ignacio, en este distrito, como vos bien lo decís, la educación es una educación pública, por eso hoy yo dije que mi deseo es una educación pública de calidad para todos, y como bien decís, hay una educación pública de gestión estatal y una educación pública de gestión privada, pero el currículum prioritario es un currículum para todos igual, el plan jurisdiccional es un plan tanto para gestión estatal como para gestión privada. Los protocolos de cuidado en este contexto de pandemia son exactamente los mismos para gestión estatal que para gestión privada. Y de hecho, y ahora me circunscribo no solo a la política provincial, que lo ve todo como una unidad, sino a este distrito en particular, nosotros hemos trabajado articuladamente de la misma manera con unas escuelas y con otras. Las decisiones cuando se toman pensadas en la totalidad. Cuando generamos en el distrito un espacio de intercambio, que es la UEGD, la Unidad Educativa de Gestión Distrital, hay representantes también de las escuelas de gestión privada, es decir, en San Andrés de Giles pensamos la educación como una única educación posible, viable, en la que todos los chicos, cada uno de los chicos que viven en esta localidad, tengan las mismas posibilidades. Digo, la escuela tiene que ser eso, un lugar en el que podamos pensar en un futuro posible. La escuela es el antidestino, decía Violeta Núñez, una pedagoga que planteaba esta posibilidad que la escuela brinda aún en la imposibilidad. Así que yo les agradezco nuevamente este espacio. Es un placer estar con jóvenes, con chicos, escucharlos, a Ignacio, a la docente, por pensar y por invitarme y considerar que esta conversación, que este espacio puede ser rico para todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Gracias, Tota, y a todos los chicos. Felicitaciones por la entrevista, muy, muy interesante, muy rica.
Muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias Valeria, gracias Gracias. chicas, chicos. Adiós. Chao, chao. Hasta Un luego. placer. Gracias. Adiós.